Estamos siendo muy bendecidos, aunque algunos dirán que los versos por los cuales estamos pasando son complejos. Tal vez por eso hay tanta bendición revelada por nuestro Dios en cada domingo, por su misericordia, por supuesto. La porción de esta mañana, capítulo 9, del verso 25 al 29. Vamos a dar una lectura seguida de esta porción. Vamos a orar y posteriormente ingresamos en el sermón de esta mañana. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en su lugar, donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Señor, en esta mañana clamamos a ti para que tu palabra sea expuesta con claridad. Señor, que tu Espíritu nos ayude a entender las verdades. Reconocemos nuestras limitaciones. Todos, Señor, los que estamos enfrente, los que estamos atrás, todos. Señor, que tu palabra sea quien imparta verdades en nuestra mente. Que nuestra mente y corazón se arrodillen ante estas verdades para que de esta manera, Señor, te amemos mejor. Te pedimos esto en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Todo el libro de Romanos nos enseña y nos va a enseñar todavía que existe una justicia para salvación y hay una justicia para condenación. Podemos recordar que en todo el trayecto de la carta a los Romanos nos revela que existe una justicia. En los primeros 3 capítulos, de hecho, el punto más importante de Romanos es la justificación desde inicio a pie. En los primeros 3 capítulos nos muestra que la humanidad se ha desviado, todos los hombres se han desviado. Ellos están en pecado, que por su condición de pecado y perversión en cuanto a los estándares de Dios, toda la humanidad se encuentra culpable delante del Dios Santo. Pero también podemos ver que Dios ha mostrado una justicia que es para salvación. Esto se nos revela mediante la obra de Jesucristo, entregando Él, el Padre, a su Hijo, y Él, el Hijo, entregándose voluntariamente en la cruz por medio de su obra perfecta, ese sacrificio perfecto por el cual Él puede perdonar por medio de la sangre de su Hijo a cualquiera o cualquier que todo aquel llegue a sus pies por fe en arrepentimiento. Con esta afirmación de que Dios es santo y justo, el apóstol Pablo empieza a argumentar, porque recordemos que en la iglesia de Roma, aparentemente Pablo estaba siendo confrontado por unos oponentes que no estaban de acuerdo y sacaban a, entre comillas, decir: ¿cómo es posible que Dios sea justo? El apóstol Pablo empieza a argumentar y lo hace como un buen investigador que escarba y exterioriza con honestidad
cualquier punto flaco posible sobre el punto o sobre aquel argumento que él está defendiendo. No debemos olvidar que los argumentos y los puntos que Pablo está confrontando no son de su propia opinión, sino la palabra de Dios misma. Esto no era un invento, era Pablo inspirado por el Espíritu Santo mismo. Contra algunos que se oponían a ciertas verdades, tratando de oponer al Dios, tratando de someter a Dios al tamaño de la mente del hombre. Ya que yo no entiendo, entonces Dios se tiene que someter a la humanidad o a la mente del hombre. Surgen algunas preguntas que hemos escuchado ya en estos domingos pasados. ¿Dios es justo? ¿Será que hay justicia en Dios? ¿Por qué es que Dios no actúa y procede como yo supongo o deseo que proceda? ¿Por qué Dios no ama a todos, o mejor dicho, no salva a todos? ¿Por qué es que Dios permite que haya personas que lo desprecien? ¿Por qué la maldad existe en el mundo? Estas eran preguntas que atacaban uno de los atributos de Dios, que en este caso es su justicia. Entonces Pablo empieza a tratar con este punto, con esta objeción. ¿Hay injusticia en Dios? Y solo como referencia y para recordar como punto de inicio, Pablo trata como punto de partida en el verso 14, diciendo, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Por supuesto, Pablo responde de manera drástica, de ninguna manera. El punto es que si Dios hace o permite algo que no lo entendamos, no significa de ningún modo que Dios sea injusto. Esto no es una prueba que me permite a mí arrogantemente pararme frente al Dios todopoderoso, absolutamente sabio, y porque mi mente, aunque yo sea un gran intelectual, no lo entienda. Esto no es una prueba ni un dictamen de que Dios es un ser justo. Esto es un punto de partida muy importante, hermanos. El asunto es que debemos en absoluto pensar que Él tiene un propósito y que de ninguna manera este propósito sería injusto. También es importante comprender que es posible que nunca lo entendamos. Por más esfuerzo y por más datos que querramos reunir, es probable que hay puntos que no se nos está permitido entender. Mientras estemos en este cuerpo, mientras. Sabemos que aquí no somos nadie para cuestionar y querer y ajustar la obra del alfarero a nuestro molde limitado. Esto hemos escuchado muy detalladamente el domingo. No podemos. Como barros no podemos obligar y tomar la mano de Dios y exigir cierto molde a quien es creador y formador de esa masa. Lo que podríamos preguntarnos es ¿por qué? Y esto no tiene lógica, valga la redundancia, una lógica razonable, ni mérito alguno en nosotros como para ver de por qué fui redimido. En ese cálculo de por qué Dios redime a unos y a otros no, en esa ecuación no podemos entender y sin embargo debería de invadirnos a nosotros diciendo, ¿cómo es posible que Dios en mi condición rebelde me haya redimido? Esta es la pregunta que debería de invadir a todo cristiano, a todo hijo de Dios.
Mira, en este cálculo, querido, si dejas a Cristo fuera de la ecuación, es imposible comprender. Y Pablo empieza a argumentar y poner incluso ya en este momento datos históricos. Desde aquí nos resta, con los datos que hemos escuchado y seguiremos escuchando, arrodillar nuestras mentes. Nuestra mente no tiene rodillas, tampoco nuestro corazón. Cuando estamos diciendo es en humildad, en entrega, en sujeción a las verdades reveladas. Entonces, en los versos 25 al 29, Pablo continúa tratando con esta objeción de la aparente injusticia en Dios o la injusticia con que Dios está operando. El apóstol argumenta el punto con dos citas o ejemplos referenciados a dos profetas del Antiguo Testamento. Ellos son el profeta Oseas y el profeta Isaías. El apóstol hace referencia de estos dos hombres con la intención de vindicar la justicia de Dios. Comenzando entonces por el primer profeta, la pregunta obligada es responder ¿quién fue este profeta? Oseas. Verso 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Oseas fue un hombre enviado, un profeta de Dios enviado por instrucciones de Dios mismo a predicar a Israel y se refiere a Israel en cuanto al reino del norte. Vamos a tener que hacer un pequeño paréntesis. Necesitamos posicionarnos en el contexto del Antiguo Testamento. Así que voy a ir citando y algunas veces van a ser porciones importantes. Recordemos que el pueblo de Dios al inicio, el pueblo de Dios, Israel digo, tuvo un tiempo de unidad y un solo rey. ¿Recuerdan? Un recuento rápido, el primer rey fue Saúl, luego vino David, posteriormente su hijo Salomón, y el hijo de Salomón, Roboam, que no fue obediente, que fue un necio, fue un mal rey. Y en consecuencia, a su obstinación, se divide los dos reinos, o se divide el reino en dos. El reino del norte, conformado así por un reinado con su propia manera de adoración, completamente distorsionado de lo que eran los ritos e instrucciones como lugar oficial de adoración del pueblo de Israel. Ellos quedaron al margen, ellos se han rebelado contra eso, han acomodado su culto según sus antojos o deseos propios. El templo quedó fuera del reino del norte y donde Dios mismo instruyó que había de ser realizado toda adoración. Esto pertenecía a las 10 tribus. Jerusalén estaba físicamente, geográficamente fuera, al norte. Esto es el reino de Israel. El reino del sur era solo Benjamín y Judá, me refiero a la tribu, de donde la Biblia lo llama directamente la tribu de Judá o el reino de Judá, reino del sur. En este reino dividido, o con este reino dividido, existe una dinastía con varios reyes que gobernaron por mucho tiempo. Y es aquí donde Oseas, al reino del norte, es llamado a ordenar a un pueblo totalmente desobediente e idólatra. Ellos estaban en un adulterio espiritual absoluto. Han dejado al Dios verdadero, al Dios que ellos conocieron, y están adulterando. Tal vez la palabra adúltero suena a falsificación, pero acá estamos hablando de dejar a lo que te pertenece y hacer prácticas sexuales fuera del matrimonio.
Israel, reino del norte, estaba viviendo en adulterio, espiritualmente hablando. Vivían como paganos, desdibujados de todo propósito inicial y a las instrucciones de la ley de Jehová. Lo que Oseas hace es ir al norte, al reino del norte, a advertir que un castigo de parte de Jehová se acerca si no se arrepienten y cambian a obediencia. Lo que ocurriría es que los asirios, que era la nación o el imperio que iba arrasando lentamente a las naciones vecinas a Israel, invadiría el reino del norte. Irían avanzando hasta apoderarse del reino. Ellos los llevarían expatriados, lo mezclarían con la intención de diluir la cultura. Era propio de los asirios. Los separaba y si era posible los juntaba con otras mujeres, otros varones, para que la raza se pierda, para que eso se diluya en cultura, en raza, en concepto, en costumbres. Este era propio de los asirios. La identidad y su sistema de adoración o culto irían desvaneciéndose o mezclándose. Esto era una mecánica propia de esta cultura. Este imperio los destruiría todo. Lo mezclarían con otras razas y algunos lo llevarían fuera, lo expulsarían, y esto lo hacían a todos los pueblos que conquistaban, no solamente a Israel. Con el reino del sur, aunque parece que el reino del sur parezca más piadoso, no había ninguna virtud en ellos. También ocurriría algo parecido. Ellos serían invadidos por los babilónicos y serían expatriados, llevados esclavos a Babilonia durante 70 años. Antes de ocurrir esto, Oseas es ordenado por Dios e ir al reino del norte a exigir, a advertir de que Dios operaría en disciplina sobre este reino. Entonces vemos que Oseas se encuentra en un punto, en un tiempo previo a este evento. Él les está advirtiendo al pueblo de Israel que se vuelvan a Dios a como dé lugar. En el capítulo 2 de Oseas, en el versículo 23, vemos la cita que Pablo usa, parafraseando, en el verso 25 del capítulo 9, y dice de esta manera, y si me acompañás mejor, entonces sabes Pablo qué verso estaba usando y cuáles eran los términos de Pablo. De vuelta, Pablo, como un investigador, empieza a argumentar, y el problema entre el capítulo 9 hasta el capítulo 11 es Israel como nación. Dios fue injusto, Dios se equivocó, Dios ha fracasado en su proyecto. Pablo empieza a argumentar y utiliza referencias del Antiguo Testamento, y en este momento estamos posicionados en un contexto del reino del norte donde Oseas, de vuelta, va a advertir que una disciplina se acerca. Entonces, el 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo ruhama, que es un término no ama. Y diré a lo ami, pueblo no mío, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Son términos muy difíciles y acá es donde necesitamos entender qué es lo que Pablo está queriendo decir. El versículo que menciona, que es paralelo a Oseas, es el 25, y leo otra vez, de 9 de Romanos. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada, amada. Ahora, ¿qué nos dice Dios de Oseas? Y por favor, capítulo 1 de Oseas, verso 2, empieza a describirnos el fenómeno que Dios permite en este profeta, que tiene como esposa
una adúltera, una fornicaria. Y que Dios toma a esta mujer y a este matrimonio a Oseas como profeta incluso, mostrando a Gomer, que es la mujer adúltera de Oseas, como figura de la condición idolátrica y fornicaria en el cual Israel, el reino del norte, estaba caminando. Los nombres que Dios exige o ordena a Oseas que ponga a sus hijos, que son hijos de adulterio, probablemente, y es así, no son hijos de Oseas, son hijos de prostitución. Cada nombre simboliza lo que Dios a partir de aquí estaría operando sobre este reino. Verso 2, capítulo 1, Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a la luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquí el día quebraré y el arco de Israel en el valle de Jezreel. 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Está advirtiendo sobre una disciplina. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con montaña, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Sus nombres son símbolos de la condición de Israel según lo veía Dios mismo. Ruama significa no mi amado, y Lo-Ammi, no mi pueblo. Oseas, en vez de rechazar a su esposa, se escabulle hasta la guarida misma de la vergüenza. Vuelve a comprarla a su mujer, Gomer, y misericordiosamente la reintegra a su antigua posición de honor. Él va metiéndose entre la vergüenza, toma a su mujer adúltera, prostituyéndose, y la trae en misericordia, y en vez de abandonarla allá, Él la pone en todo honor, la viste, la hermosea, y en su misericordia, Oseas, por dirección de Dios, opera de esta manera. Misericordiosamente la reintegra a su antigua posición, de modo que la no mi amada pasa a ser mi amada, y no mi pueblo pasa a ser mi pueblo. Vemos con detalle que Pablo argumenta que el pueblo de Dios sería castigado severamente, y que a pesar de este castigo o disciplina, en ningún punto Dios tiene que recurrir a un plan B, porque el plan B o el plan de inicio no funcionó. Veremos a medida que avanzamos que lo que está ocurriendo con el pueblo no es un descuido de Dios, no es que no funcionó el pueblo de Dios. Veremos que el pueblo elegido de Dios, después de la disciplina, ellos se mezclan
Ellos se integran. El pueblo de Israel desde entonces y hoy se conduce como una nación que no es elegida por Dios. Aunque nosotros conocemos que es un pueblo elegido de Dios, ellos viven como si no lo fuesen. En 1948, en el Israel moderno, vemos parte del territorio, pero es como una nación que el resto de las comunidades lo aceptan, pero todavía todo israelita está disperso como cualquier otro mundano en todo el mundo. Esto, querido, es por la disciplina anunciada por Oseas. Y después veremos que también Isaías. Ellos están como no su pueblo, metido, fusionado, diluido en todo el mundo desde aquel entonces. No podemos olvidar que fueron destruidos por los babilónicos, los asirios también, y por supuesto la destrucción en el año 70 después de Jesucristo, cuando el templo fue completamente. Eso formaba parte. Pablo probablemente estaba pensando en esa disciplina. ¿Dios fracasó? Pablo empieza a argumentar, no. 26. En el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. En algún lugar, en un punto de la historia, Dios lo ha llamado, ya no son pueblo de Dios. Como disciplina directa sobre Israel. Los trata como si no fuesen su pueblo. Y los ha dejado en disciplina o castigo. Pero porque aunque esto sigue todavía sobre Israel, Dios nunca se ha olvidado de Israel. Todavía Dios sigue ofreciendo su gracia. Todavía Dios sigue salvando a muchos judíos. En cualquier parte del mundo y en cualquier punto de la historia. A propósito, el sermón se llama Dios sigue dando salvación por su gracia. Dios sigue dando salvación por su gracia. Pablo va argumentando y diciendo que el pueblo de Dios elegido, este pueblo, esta nación, por su desobediencia, Dios lo llama pueblo no mío. Esto es ahora, hoy. Y tal vez en el contexto, en ese mismo momento donde Pablo estaba escribiendo una carta. No nos olvidemos que Romanos fue escrito de seguido, es una carta. Es importante recalcar que Dios nunca fracasa. Por favor, no te olvides de esa gran verdad. Dios nunca fracasa. Dios ha cumplido su pacto con Abraham, en cumplir su descendencia como arena del mar y el número de las estrellas, también mediante su plan en proceso y en desarrollo completo. El Mesías llegó a nacer justamente por este pueblo amado. Dios aún ama a su pueblo. En el futuro, que solo Dios maneja, y no muy lejano, Dios va a restaurar a su pueblo para instruir o instituir su reino mesiánico con Cristo. Tendrán su reino, su rey, aquí en la tierra por 1000 años. Dijimos que vamos a pasearnos mucho por el contexto histórico antiguo testamentario y levemente pasaremos bordeando por una cronología de profecías que en los siguientes domingos, estoy seguro, estaremos avanzando, especialmente en los capítulos 11, versos del capítulo 11. Para muestra, un botón se dice, en el Nuevo Testamento tenemos referencia de cómo Dios, en cualquier lugar donde un judío esté, puede llegar su gracia hasta ellos y ser redimidos desde su desatino espiritual. Desde allí, por su misericordia, Dios no lo llama pueblo no mío, sino amada. Al contrario, se presenta como su Dios
y ella como amada, así como llamamos a nuestra esposa mi amada o a nuestra novia mi amada. Por favor, quisiera que vayas a Primera de Pedro, y Pedro está escribiendo a un auditorio, a una iglesia mayormente judío. Roma, también los primeros cristianos eran judíos, así que Pablo cuando envía su carta, quienes recibían esa carta eran cristianos judíos en su mayoría, y era a ellos a quien ellos estaban escribiendo. Ellos menciono porque es Pablo por un lado en Romanos y Primera de Pedro, y fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 verso 1. Para mí es exquisito la manera en que Dios registra la cronología con un propósito sublime. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es hermoso, mi querido, ver que Dios no está operando aquí por su justicia. Él está obrando en paciencia y finalmente en misericordia. Fíjate, Él se dirige a los judíos expatriados, dispersos por esa disciplina. Pero en esa disciplina, como pueblo, como no pueblo suyo, por su disciplina, en su misericordia y en su paciencia les concede salvación, porque quienes recibían esta carta eran judíos, hermanos nuestros en Cristo. Eran amados por Dios. Recordemos que los expatriados aparentemente, nos muestra un pequeño indicio el libro de Hechos, en el capítulo 7, 8, después de la muerte de Esteban, muchos de los judíos tuvieron que abandonar sus casas, ¿se acuerdan? Ellos tuvieron que salir y buscar un lugar seguro para sus vidas. Empezó a dispersarse. La disciplina estaba operando. De esta manera ellos quedaron fuera de su perímetro nacional, mostrándonos Pedro que las ciudades mencionadas en su saludo, o por lo menos algunas, no estaban en el perímetro nacional judío. Ellos ya estaban fuera de su territorio. Ellos perdieron su nación. Ellos fueron expulsados. Dios estaba operando. Es por la gracia que todavía sigue obrando, que ellos, estando fuera de su capital, fuera de ese centro espiritual más sagrado, fuera de los límites de su nación, y que ellos conocieron allí al Dios verdadero. Los primeros cristianos eran en su mayoría judíos, y estos fueron los que creyeron en Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías esperado y prometido. Ellos estaban fuera como un grupo de personas que no eran su pueblo, ni eran su amada. Espero me estén siguiendo, es importante. Sin embargo, aquí vemos en estos primeros hermanos, como pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, solo por su gracia o el puro afecto de su voluntad y nada más, llegando al arrepentimiento y al perdón. En el verso 2, por favor, fíjate, dice elegidos. Es como si a su nación santa, que ahora ya no es su nación, Dios los elige. Y menciona remanente, la palabra remanente es muy mencionado. Un grupo pequeño que no tuvo mérito y que Dios eligió de manera soberana. Hay una palabra muy interesante, no está en mi línea, pero quisiera solo concentrarme un rato en la palabra presciencia. Presciencia no es un conocimiento lógico o una información de antemano. Esa no es la palabra que podemos entender de la que usó Pedro en estos versos. Presciencia
viene de un conocimiento íntimo. Es la palabra que usa Génesis cuando dice que Adán conoció a su mujer, o que María no conoció a José antes de casarse. Está hablando de un conocimiento único, íntimo, privado, particular, especial. Y Pedro dice, elegido según un conocimiento íntimo, privado, único. Querido, este es el conocimiento, este es el amor, esta es la misericordia que Dios en su corazón y por esa intimidad particular y con esa intención somos sus hijos. Al igual que el Israel, ahora en disciplina y en misericordia, están llegando a los pies del Salvador. Normalmente el judío, fíjate el saludo, gracia y paz os sean multiplicadas, ¿viste? El judío normalmente cuando se encontraba decía paz, normalmente, o bendecido o abundancia es el término, y nada más, era para saludar al inicio o para despedirse. Pero el judío acá dice gracia y paz os sean multiplicadas. Y tiene lógica, porque es imposible tener paz sin que la gracia de Dios opere en nuestras vidas. Es imposible, querido. Los judíos comprendían esta verdad y a su cultura añadían la gracia que estaba operando sobre sus vidas en la iglesia en ese entonces. Pero aquí vemos al judío redimido, al Hijo de Dios, saludando con gracia y paz, que opera de parte de Dios en sus vidas, en nuestras vidas. Podemos ver, y es la intención de Pablo, argumentar la objeción de quienes están cuestionando la justicia santa de Dios. Él dice que el que ha preparado vasos de gloria, y que estos vasos de gloria están llenos de su misericordia. ¿Recuerdan? Domingo anterior. Para su gloria, no para mi gloria. Entonces, de nuevo, podemos ver que la gracia de Dios está vigente dando salvación a los judíos hoy y a los gentiles. Somos muestra de su misericordia, hermanos. Estamos aquí en un apéndice en la historia bíblica. Eso no significa que la iglesia sea un plan B. Al contrario, sigue siendo el plan A de Dios desde el inicio. Algunos argumentaron Dios fracasó. No. Él está mostrando quién es y vamos a ver a medida que avanzamos. Dios está operando por medio, y esto otra vez por medio de su misericordia y su gracia, y llamando a salvación por medio de su cuerpo, la iglesia. A Él le plugo que su iglesia fuese el que lleve el evangelio a los perdidos hoy, así como lo hacían con la misma fuerza los primeros cristianos, y con el mismo poder que el Espíritu Santo opera y seguirá operando en su palabra. Y entre paréntesis, Dios no ha cambiado nada. Su Espíritu tiene el mismo poder que tuvo cuando descendió sobre su iglesia. Operó sobre la resurrección de Cristo y ha llevado a muchos pecadores por su palabra en arrepentimiento y salvación por fe. Tiene el mismo poder de liberar la mente de la esclavitud del pecado. Este es el milagro de la salvación. Un día estábamos en contra de Dios, un día, y no sé cuántas atrocidades habré dicho cuando seguramente fui joven, no sé. O cuántas atrocidades habrás dicho antes de conocer a Cristo. Y un día el Espíritu opera y libera nuestra mente y comprende, wow, Dios es real. Esto no lo entendía. Esto es una verdad.
Oseas capítulo 1 de vuelta. 10. Con todo él será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en aquel lugar en donde les fue dicho, vosotros sois mi pueblo, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Desde donde esté un judío, allí expatriado en cualquier parte, incluyendo en Paraguay, aquí, el otro lado del mundo. A los que son elegidos, estos que son redimidos por medio de la fe, estos que se arrepienten, estos que fueron preparados de antemano para su gloria, para vasos de misericordia, les será dicho, sois hijos de Dios. Qué ironía, ¿verdad? Al pueblo elegido los exparte, los dispersa y le dice, ustedes ya no son pueblo mío. Y en su disciplina los dice, lleguen a los pies de mi hijo y serán mis hijos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, dice de esta manera, y habla de esta ironía. Vosotros, le dice a esos hermanos judíos, que en otro tiempo, fíjate la palabra, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. No porque sean su pueblo, no porque sean una raza elegida, no porque tenían el punto de adoración en Jerusalén, no era por eso. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se incluye. Y el 16:1 hemos estudiado al inicio de Romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel cree. Y fíjate el orden que pone Pablo. Judío primeramente y también griego. El Evangelio está siendo anunciado para todos, así que aquel que se arrepiente, esta persona, recibirá misericordia. No habrá perdón para alguien que confronte a Dios en orgullo y no se aparte de su maldad en arrepentimiento. Versículo 27. También Isaías clama, y acá va el segundo profeta, tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Hace referencia de vuelta a un pasaje en Isaías capítulo 10, 22, Pablo. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. El remanente es esa pequeña porción que él eligió. Él. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El apóstol está diciendo y citando al profeta Isaías que aunque el plan de Dios hoy es la iglesia y está obrando por medio de ella, el judío, el gentil tendrá la posibilidad en esta era de ser salvo, siempre será por medio de Jesucristo, siempre. No existe otra manera. De nuevo, su gracia sigue operando para salvación. Más adelante veremos que la salvación no puede ser obtenida sin la obra de Jesucristo, ni su gracia. Romanos 10, ahí 3 versículos más arriba, en el capítulo 10. Porque ignorando la justicia de Dios, está hablando de los israelitas siempre, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Veremos la semana entrante que el pueblo judío procuró con arrogancia lograr ser justificado por sus méritos, a tal punto que ha rechazado al Mesías como Salvador.
teniendo toda la información suficiente. Su arrogancia obligó, los traicionó y rechazó a su mismo Salvador y Mesías. Ellos instalaron un mecanismo de obras y ritos humanos, convencidos y convenciendo de que de esta manera lograrían el agrado de Dios en consecuencia. Y ellos, por su propia justicia, lograrían su redención. Mateo 5 dice nuestro Señor Jesucristo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es un insulto, querido. Es un insulto procurar ganarse el favor de Dios con mi propio esfuerzo. Llegar a la redención de manera apócrifa, si tengo que usar un término, dejando al margen a Cristo. Fui condenado, esa es mi postura, esa es mi condición, y Cristo toma ante los ojos del Padre y dice, Hugo es condenado, Hugo tiene condiciones para ir al infierno, sí. Él debe ser castigado, sí. Él debe morir en sus delitos y pecados, sí. Hugo es un delincuente espiritualmente ante tus ojos, sí. Cristo, para entenderlo, y te lo digo de otra manera, Cristo lo que hace es, Señor, tómame a mí, Señor. Padre, mátame a mí en vez de a Hugo. Él no tiene condiciones. Y el Padre toma al Hijo, y el Hijo se entrega. Y Hugo es salvo. Esto no tiene lógica, hermanos. Intentar lograr una justicia por propios medios es una aberración insultante a la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su plan de salvación. ¿Cuál era la justicia que presentarían para ser salvos estos hombres? Bueno, su buena conducta, ritos, ofrenda, obras, de tal manera ganarse la salvación como una recompensa al esfuerzo que Dios, entre comillas, les daría. Sabemos que esto es una ofensa. Es una aberración que cualquier hombre, de manera independiente, autónomo a los estándares del Dios Santo, intente autorredimirse, autosalvarse, autosantificarse y peor todavía, imponer a Dios que Él, como Dios Santo, se agrade en un ser completamente malo, pecador, rebelde y muerto en su condición. En este sentido, de vuelta, hermanos, es un insulto despreciar la obra perfecta de Cristo. El pueblo israelita fue disciplinado con mucha razón. Quienes van al infierno van por justa razón. 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y prontitud. Ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Esta justicia será ejecutada en algún punto de la historia. Será sobre ellos o aquellos que han despreciado, han ignorado la justicia. En este caso, es para salvación. En ellos será ejecutada la justicia para condenación. Esta sentencia vendrá con prontitud, será ejecutada con absoluta justicia, será duro, triste,
pero será necesario, caso contrario, Dios no sería Dios. Él debe demostrar su justicia. Su atributo también es la justicia, no solamente el amor. No olvidemos que se refiere al pueblo de Dios, Israel. Y el punto es, ¿cuándo sería este juicio? Si ellos están dispersos, si ellos están en disciplina, ¿en qué momento? Viendo con atención las Escrituras, y acá hacemos un pequeño paseo escatológico, solo pequeñito. Tendremos un juicio en el cual Dios juzgará a su pueblo por medio de su Hijo. Este será con un trato particular y único con la nación que Él eligió, Israel. Este juicio con su pueblo Israel se dará después del evento que las Escrituras lo llaman la gran tribulación en Mateo 24. Pero antes de este juicio, en el cual Dios tratará de manera particular con las naciones y también cuidará de su pueblo Israel, antes tendrán que ocurrir el arrebatamiento, también un evento futuro al cual estamos como iglesia esperando hoy. Es el arrebatamiento de la iglesia, o algunos lo dicen el traslado de la iglesia. Esto se ve muy bien explicado en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Lo podés investigar. Este evento podría ocurrir hoy mismo. No tenemos ninguna señal para observar y afirmar que estamos a minutos o semanas o meses tal vez. Existe un mar de conjeturas, hermanos, que se manejan con respecto a esto, tratando de dar especulaciones de fechas o ciertas señales que dan al mundo actualmente en una cronología mapeada por ciertos acontecimientos o señales. Si estamos cerca, Dios viene pronto. La respuesta es no. Ya en el tiempo de Pablo y los primeros cristianos pensaban que el arrebatamiento podría ocurrir en cualquier momento. Para la iglesia no hay señales. Nosotros, los cristianos, en esta actualidad no vivimos por señales. Las señales fueron dadas a las naciones, a los incrédulos y al pueblo de Israel que exigía señales para ver quién es el Mesías. Hoy, querido, no existe ningún limitante, escúchame bien, o impedimento para que nuestro Señor llame a su iglesia esta mañana misma. Ni vos ni yo, ni ningún pastor, ni teólogo podría decir de acá en tantos meses, horas. ¿Pensaste que podía haber sido este el último culto y el Señor nos lleva? Esto nos anima a obediencia, esto nos anima a temor. Nos resta, hermanos, como pueblo de Dios, atesorar lo único eterno que tenemos en nuestra mano, su palabra. Ese llamado puede ser en un segundo, ahora. Tal vez sea el último ceremonia de Santa Cena que tuvimos hoy. No hay ningún impedimento, no hay ninguna señal. Eso puede ser hoy mismo. Todo ocurrirá después del traslado de la iglesia. A partir de allí ocurrirá una serie de eventos alarmantes, catastróficos, un tiempo de gran juicio sobre la tierra llamada la gran tribulación, ya lo dijimos. Mateo lo menciona como un tiempo de gran angustia, persecución, como nunca el mundo transitó. Los juicios mencionados en el capítulo 6 de Apocalipsis son a nivel global, acompañados con niveles de destrucción que no se podrán comparar con eventos sucedidos hasta hoy. El hombre es inteligente, querido. Acá pongo un pequeño ejemplo. Es capaz de acomodar las circunstancias más extremas a un confort completamente humano. Es tan inteligente que ha logrado en tan poco tiempo, con un esfuerzo mancomunado, aislar aquello que en 2 años ha aterrorizado al mundo entero, una pandemia. Muchos han dicho, estamos cerca. Estas son las señales. No,
Hace 100 años ocurrió la misma cosa con la gripe española. Lo que ocurrió con la pandemia y todo esto es consecuencia de un mundo caído que cada vez va agravándose más. Y el hombre, en su inteligencia, logra controlar humanamente y seguir viviendo en este mundo caído hasta que tal vez otro problema mayor aparezca. Pero esto que está ocurriendo, o que esto que acabamos de pasar, en cuanto a la pandemia digo, no es otra cosa sino consecuencias de la caída. No es el juicio de Dios aún. Todavía no lo es. Cuando Dios juzga, querido, no hay posibilidad de retorno alguno. No podemos ya volver atrás. No hay vacuna que solucione. Esto mismo nos mostró con el diluvio. Cuando Dios operó en su ira y en su juicio, no había inteligencia, no había capacidad humana de contener el juicio y el castigo de Dios inminente. Y entre paréntesis, Dios muestra de vuelta un pequeño remanente, un grupito chiquitito de elegidos que Él decidió en su soberanía elegir en salvación para su gloria. El hombre no pudo hacer absolutamente nada en cuanto a este juicio, de vuelta, inminente e irrevocable. Ocurrió lo mismo con estos 3,000 hombres cuando, ¿se acuerdan? Desciende Moisés con la tabla y el triste, bochornoso, avergonzante imagen de un becerro de oro diciendo: este es el Dios que nos liberó de Egipto. Y Moisés descendiendo con los estándares de Dios para su pueblo elegido. Y como hemos escuchado domingos anteriores, toda la nación tendría que haber sido ejecutada por su idolatría. Pero en misericordia, Dios elige un grupo para continuar y elimina 3,000 hombres o 3,000 personas. ¿Hay una lógica en esto? No. Él decidió soberanamente. Él ha impartido justicia y también misericordia. Con Sodoma y Gomorra, ¿pudieron hacer algo? No. ¿Pudieron inventar algún tipo de cascos para evitar el granizo de fuego y una escafandra? No hubo caso. Dios ejecuta su juicio a como dé lugar y no hay inteligencia, ni capacidad, ni talento, ni intelecto capaz de detener la mano de Dios cuando opera con su santa justicia. Como tampoco es imposible atajar la mano de Dios misericordiosamente, eligiendo, separando a otros pecadores igual que los que están siendo condenados para su gloria. Seguimos. Es que no hay forma de reparar, no hay forma de detener, no hay forma de dilatar cuando Dios opera en juicio. Posterior a este juicio, cuando este tiempo termine, estamos en el mapeo escatológico, serán 7 años, la semana 70 del profeta Daniel. Uno de los eventos futuros que se narra y detalla se encuentra en el libro de Ezequiel capítulo 20. Te pido que vayas a esta cita. Es aquí donde se menciona el juicio del pueblo de Israel. Nos hemos paseado por un montón de citas, hermanos, con la intención de llegar a este punto. El verso 33 es una lectura medianamente larga, no tanta, pero implica concentración. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos, porque están diluidos ahí, esparcidos allí, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos,
con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, allí litigaré con vosotros cara a cara. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, os haré entrar en los vínculos del pacto y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones. Los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. A vosotros, oh casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: andad cada uno tras sus ídolos y servidles, si es que a mí no me obedecéis. Pero no profanéis más mi santo nombre con vuestras ofrendas y con vuestros ídolos. Pero a mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá toda casa de Israel, toda ella en la tierra, allí lo aceptaré. Y allí demandaré vuestras ofrendas y primicias de vuestros dones con todas vuestras cosas consagradas, Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las naciones en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos. ¿Vieron? No según vuestros caminos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Este evento nunca ha ocurrido hasta ahora, donde el pueblo ha sido congregado en su totalidad como nación para ser juzgado. Esto todavía no ocurrió. Y donde Dios separa a los rebeldes y da comienzo al tiempo del reino mesiánico sobre la tierra. Esto ocurrirá cuando vuelva nuestro Señor para intervenir y defender a su pueblo durante la destrucción que ya está en el avance final de la gran tribulación, por dirección y gobierno de un falso Mesías. Es aquí donde Dios dará juicio. Pero el punto es que Pablo toma todos estos argumentos, finalmente cerramos, para mostrar que aquí Dios va a restaurar a su pueblo finalmente. Vemos, hermanos, que Dios muestra la salvación, que Dios sigue tratando con su pueblo, que no existe un plan B. Dios sigue ejecutando un plan A desde el inicio. Dios no tuvo que improvisar algún otro plan. Él está ejecutando su plan y Él va a ser glorificado. Dios nunca ha fracasado. Mejor dicho, Dios nunca fracasa. Dios está obrando para salvación por medio de su gracia en los judíos. Está obrando por gracia para salvación de los gentiles. Por eso estamos aquí. No existe injusticia en Dios. Él nunca ha desechado a ningún hombre, no ha desechado a su pueblo Israel, no ha desechado a ninguno, a todos los gentiles. Su gracia sigue dando salvación, sigue dando salvación. 29, finalmente. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser. Y como Gomorra seríamos semejantes. Es una cita de Isaías capítulo 1, verso 9. Y dice así: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, es Jehová de los ejércitos el que dejó el resto pequeño. Él eligió, Él decidió, Él tomó,
Él apartó. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sodoma y Gomorra, entendemos, hermanos, que es la asociación a toda liberalidad, a toda declinación de moral, al desorden, a la rebeldía, a la ignorancia, a obviar a un Dios santo, el cual el mismo Dios santo y en justicia destruyó absolutamente. Algunos geólogos han encontrado lugares que dan indicio de que es Sodoma y Gomorra. Lo único que encuentran es sulfuro, nada más. Y Pablo dice, tomando las palabras de Isaías, si dependiese del Dios justo, Israel tendría que ser como Gomorra. ¿En qué sentido? Israel hubiese estado pecando a su libertad y según su corazón, como se le plazca a un pueblo fornicario e idólatra. Pero Dios hubiese actuado en semejanza y dejar a ese pueblo sin descendencia, sin historia, hubiese destruido absolutamente, pero no lo hizo. Ha elegido un remanente chiquitito, una simiente, una semilla. En el original dice esperma, de semilla justamente. Pero Él lo ha hecho. Él optó en su santa soberanía un grupito pequeño. Entonces, lo que Isaías dice y Pablo repite se debe exclusivamente al amor perdonador de Dios y a su cuidado providencial que el pueblo no haya quedado destruido como Sodoma. Es interesante que los escritores se incluyen a sí mismos. Pablo dice, ¿notaste? Hoy en ese tiempo en que escribió, a aquellos a quienes se dirigen, ¿pudiste notar el término nos hubiera? Pablo dice, yo también hubiese terminado con la misma historia que Sodoma y Gomorra. Pablo reconoce, yo no tengo méritos. Mi destino era, al igual que todo Israel, terminar como Sodoma y Gomorra. Es imposible, por cierto, encontrar un rechazo más fuerte de todo mérito o protección personal, pretensión personal, disculpen, ya que estas ciudades eran consideradas la culminación misma de la maldad. En conclusión, en esta cita es la gracia soberana y compasiva de Dios mostrada a quienes, ya sean gentiles o judíos, carecen del derecho de considerarse pueblo de Dios. Gentiles o judíos, ninguno tiene el derecho de decir, Señor, yo soy tu pueblo, tenés que salvarme. ¿Quién soy yo para exigir? Es Dios quien preservó un remanente. Él lo preparó, lo mismo y con más detalles. Lo menciona en el capítulo 11, verso 5. Lo voy a mencionar. Pero me encanta una segunda versión. Dice así, así también, aún en este tiempo, cuando Pablo escribió Romanos, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, ¿viste? Por gracia. La Biblia de las Américas dice de esta manera. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la forma de la elección de la gracia de Dios. Lo que podemos ver es que la obra de Dios no ha fracasado. Él estuvo en todo tiempo obrando y desarrollando su plan.
de la redención, digo. Él siempre estuvo dando salvación por medio de su gracia. Querido, para concluir, menciono 2 puntos y uno al final. No podemos solamente fraccionar y seccionar, no podemos separar los atributos de Dios como a nosotros se nos pega la gana. ¿Dios es justo? Sí es justo, Dios es justo. ¿Dios es sabio? Por supuesto. ¿Dios es poderoso? Absolutamente. ¿Dios es paciente? Nos evidencia las Escrituras. ¿Dios es bondadoso? Sí lo es. ¿Dios es soberano? Sí lo es. ¿Dios es amor? Sí lo es. Y Dios es amoroso, pero no puedo separar uno del otro. No puedo fraccionar, no puedo embotellar su soberanía en este termo y su amor en este otro termo. Dios es completamente soberano, completamente justo, completamente santo. Yo no lo puedo fraccionar. Y aunque Romanos capítulo 9 menciona con más fuerza la soberanía de Dios, porque eso es lo que más menciona el capítulo 9, no por eso capítulo 5 va a tener menos efecto o mayor o menos fuerza que el capítulo 9. Y el capítulo 5 menciona, porque en el verso 8 del capítulo 5 dice más, Dios muestra su amor. Él está hablando de su atributo de amor a Dios. Él muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ese amor anula su soberanía? No, mi querido. ¿Su soberanía anula su justicia? No, mi querido. ¿Su misericordia entonces debería de anular su soberanía? No. Todo potencializa a un Dios absolutamente poderoso, santo, independiente de todo hombre. ¿Es porque es un Dios de amor, no será un Dios justo? ¿O un Dios soberano? Dios muestra su grandeza. Dios muestra su poder. Él no necesita que el hombre esté tratando de suavizar la verdad. ¿Por qué eligió a unos y por qué eligió a otros? ¿Por qué? Y yo tratando de aminorar, tratando de pulir aquella verdad tal cual como Dios nos las muestra en su palabra. Dios no necesita de que vos y yo estemos suavizando a una mente totalmente limitada. Y sabés que esto, y tratar de hacer un descuento sobre las verdades a fin de ofertar y un comprador compre y haga suyo una verdad bíblica, entre comillas, amansada. Dios es soberano. Dios es misericordioso. Y sabes que esto no debe ser amansado. El pecador debe saber que Dios es santo, Dios es soberano y Dios mostrará su gloria por su misericordia y Él debe llegar a los pies de Cristo arrodillado y en arrepentimiento. Me emociona saber que por estas verdades su Espíritu operó en nuestra mente. No porque nosotros seamos más hábiles y hemos llegado a los pies marcados por unos clavos en el cual operó perfectamente su salvación en tu vida, mi querida, en mi vida. ¿Voy a juzgar? ¿Van a juzgar? ¿No? Es por su misericordia y sabiduría que los pecadores deberían de llegar a la redención. Pablo responde a las conjeturas playas. Voy terminando, hermanos. De por qué Dios salvó a unos y a otros no. Él responde a estos opositores con argumentos que deberían de reproducir sincera pregunta. ¿Por qué Dios ha decidido salvar a delincuentes espirituales?
rebeldes a su egoísta voluntad, con un sacrificio tan costoso. ¿Por qué? Esto es lo que debería de invadir la mente de cualquier persona. ¿Cómo es posible? Y es para que podamos ver su misericordia. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. ¿Conoces ese verso? Por favor, no te olvides. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios sigue dando salvación en su gracia. La gracia soberana y compasiva de Dios mostrada a quienes, ya sean judíos o gentiles, carecen del derecho para reclamar y considerarse pueblo de Dios. Vuelvo a leer. La gracia soberana y compasiva de Dios mostrando a quienes, ya sean judíos, ya sean gentiles, carecen de derecho para reclamar y considerarse pueblo de Dios. Cuando estemos en su presencia y veamos las almas en su gloria, estas almas que están en su gloria, o cuando estemos en su presencia y nos demos cuenta que hay almas que no están en su gloria, no, ¿qué le vamos a decir? Sea el resultado que sea de algunas almas, o para condenación o para salvación, nuestra mente será capaz y lo único que podrá entender y arrojar es dar gloria al Señor por lo que ha hecho. Cuando estemos en su presencia y veamos las almas en su gloria o fuera de ella, sea cual fuere nuestra sorpresa, esta realidad producirá allí alabanza y gloria por lo que Él ha hecho. Reitero, Él, no vos, no yo, no nosotros. Decía Spurgeon, me encanta, ningún alma que esté en el infierno podrá decir, yo fui a Cristo y Él me rechazó. Vuelvo a decir, ningún alma que esté en el infierno podrá decir, yo fui a Cristo y Él me rechazó. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Querido, si no conoces a Cristo como Salvador, si perseveras en tu pecado, mi amigo, no hay opción, esto no puedo suavizar, esto no puede ser domesticado. Estás bajo condenación. Tenés que arrepentirte. Tenés que pedirle a Dios que te perdone y que su sangre que ha sido derramado para que seas perdonado sea dado en arrepentimiento, porque la salvación sigue siendo dada por su gracia. No lo niegues, no lo rechaces. El compromiso, tu responsabilidad es hacerlo. Vas a dar cuenta de tus decisiones. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Nos miramos, Señor, a nosotros mismos. No entendemos qué viste en nosotros, Señor. Estábamos muertos, Señor, estábamos en condición de delincuencia, en falta con tu santidad. Señor, tu misericordia opera al igual que tu soberanía. Tu paciencia opera al igual que tu amor y tu justicia. Tu sabiduría serán, Señor, testimonios que nos obligarán en tu gloria darte alabanza, Señor, por la eternidad. Te amamos, Señor, por todo lo que has hecho, no por lo que nosotros hicimos. Te amamos, Señor, porque nos miraste, nos rescataste, nos has hecho tus hijos.
Esto te pertenece a ti, Señor. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén.